Nadie la llamaba por su nombre. En los registros del pueblo aparecía como Clara Esteves, nacida un 9 de septiembre de 1949, hija de modistas y antigua profesora de música. Pero en las calles, en los susurros del mercado y en los gestos que hacían las vecinas con la cabeza, no era más que la del piano cerrado. Llevaba 23 años sin que se escuchara su voz, no por enfermedad ni por locura, sino por algo más profundo, algo que solo ella conocía. Vivía sola, en la última casa antes de los campos de trigo, donde el viento sopla más fuerte que las palabras y más constante que la esperanza. Una casa de piedra, con las paredes cubiertas de hiedra y unas ventanas tan pequeñas que parecía que no quisieran mirar el mundo. Allí, entre sombras largas y muebles antiguos, transcurrían sus días. El silencio en su casa no era vacío, era denso, casi palpable. Se sentía en el crujir de la madera, en el polvo suspendido en los rayos de sol, en el chirrido de las bisagras que nunca fueron engrasadas. El reloj de péndulo marcaba las horas con un quejido apagado, y ni siquiera los pájaros se posaban en su alféizar. Clara despertaba siempre a la misma hora, sin necesidad de campanas, no por costumbre, sino por una lealtad invisible a algo que ya no existía. Encendía la tetera, colocaba una taza frente a otra que permanecía vacía y se sentaba a mirar a través de la cortina, como si esperara que el pasado regresara por el camino de tierra que llevaba al pueblo. En un rincón del salón, cubierto por un velo gris, como los que cubren los retratos de los muertos, yacía el piano, un Ludwig vertical, de teclas marfileñas y cuerpo de caoba, antiguo, hermoso e intacto desde hacía más de 2 décadas. Todos en el pueblo sabían que Clara había sido pianista. No una celebridad, pero sí alguien cuya música silenciaba las conversaciones. Una mujer cuya alma se derramaba en notas lentas, suaves, como las que acompañan una despedida. Pero algo había pasado. Nadie sabía exactamente qué. Un escándalo, un abandono, una traición, o quizá todo a la vez. Desde entonces, Clara dejó de hablar, de enseñar, de tocar. Pasaba las mañanas regando un jardín seco, las tardes ordenando papeles que no necesitaban ser ordenados, y las noches adormecida junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, como quien espera a alguien que ha tardado toda una vida. Pero aquella mañana, esa en la que el cielo amaneció gris con bordes dorados, un hombre apareció en su puerta. Ella no lo oyó llegar. Él no golpeó con fuerza, solo apoyó la palma de la mano contra la madera, como quien pide permiso sin palabras. Ella abrió despacio y vio frente a sí a un hombre alto, de cabellos blancos y rostro sereno, con unos ojos que no veían, pero que parecían saber. Llevaba gafas de cristales gruesos y un bastón oscuro, liso, de madera antigua. No preguntó si ella era Clara, no preguntó si podía entrar, ni siquiera la miró directamente, solo dijo: «La luz huele a limones cuando está por volver». Clara dio un paso atrás. El corazón le golpeó tan fuerte que pensó en cerrar la puerta. Aquellas palabras no venían de un desconocido, eran de él, de Santiago, del hombre que ella había amado y que el mundo le había dicho que estaba muerto. La casa de Clara era más que una morada. Era un espejo de aquello que ella no decía. Cada rincón, cada objeto, cada silencio, era un eco de la mujer que había sido antes de que el silencio tomara posesión de su voz. La fachada estaba cubierta de hiedras que subían como venas verdes por las piedras envejecidas. Los escalones crujían bajo el peso de cualquier visitante, pero ya no sabían lo que era la presencia de alguien. En la parte trasera, un pozo cubierto de hojas secas permanecía sellado, como un recuerdo que se decidió nunca abrir. Dentro de la casa, el aire era denso como las plegarias que nunca fueron dichas. Olía a madera antigua, a té de manzanilla, a libros dormidos en los estantes. El tiempo allí no corría como en otros lugares. Se acumulaba. Había retratos en las paredes, pero casi todos con los rostros vueltos hacia la penumbra. Un marco en particular estaba al revés. Clara lo limpiaba con un paño seco todos los domingos, pero jamás lo volteaba. La sala principal tenía una alfombra oriental gastada en el centro
y un sillón de terciopelo burdeos frente a la chimenea. Allí era donde Clara se sentaba todas las tardes con un libro en el regazo, aunque rara vez lo abría. Solo lo sostenía, como quien protege un recuerdo con las manos. Sobre la mesa siempre 2 tazas. Una la usaba ella, la otra permanecía intacta, nunca con polvo, siempre limpia, como si alguien estuviera por llegar en cualquier momento. La rutina de Clara era inmutable. A las 7, el sonido del hervidor. A las 9, el riego cuidadoso de las plantas que apenas sobrevivían. Al mediodía, pan viejo con queso fresco y una manzana cortada en 4. A las 4, té. A las 7, la cortina cerrada. Nadie la visitaba, ni vecinos ni parientes. Y hasta los carteros habían dejado de llamar a su puerta. La única correspondencia que recibía eran anuncios, folletos de iglesia y, ocasionalmente, una tarjeta sin remitente, con una flor seca dentro. El pueblito donde vivía se llamaba Santa Rufina del Valle, un lugar olvidado entre montañas suaves y campos de trigo dorado. Allí todo era pequeño, las calles, las casas, los nombres, pero los dolores, esos eran inmensos, sobre todo los que nadie se atrevía a contar. En la panadería Clara era atendida en silencio. La panadera sabía exactamente lo que llevaba: 2 panes pequeños, un trozo de queso y té de manzanilla. Nunca más, nunca menos. Los niños del pueblo, que no habían conocido su voz, decían que hablaba con fantasmas. Otros creían que era bruja o viuda de algún criminal. Pocos sabían que, antes de desaparecer para el mundo, Clara había sido la única persona del pueblo que enseñó música con verdadera pasión, que había dado clases de piano hasta el día en que cerró la tapa del Ludwig y no volvió a abrirla. Era el piano lo que mantenía vivo el misterio en torno a ella. Quienes pasaban por la casa juraban oír, a veces, una nota suelta al final de la tarde. Otros decían que lloraba junto al instrumento en las madrugadas ventosas, pero nadie sabía lo que en verdad había ocurrido. Ella jamás salió del pueblo, y el mundo jamás vino a buscarla. Solo que aquel día, el día en que el hombre ciego llamó a su puerta, algo invisible pareció cambiar dentro de la casa. Un frío distinto entró por las rendijas. Un ruido nuevo resonó en las paredes, y Clara, por primera vez en muchos años, dudó antes de cerrar la puerta. No sabía quién era aquel hombre, pero algo en su presencia desordenaba el aire, como el olor de una carta antigua al ser abierta. Después de que se fue, sin decir su nombre, sin pedir nada más que ser escuchado, Clara volvió a la sala con las piernas temblorosas. Se sentó en el sillón y llevó las manos al rostro. Sus palabras, aquellas palabras imposibles de ser dichas por un extraño, martillaban su memoria como clavos en madera vieja. La luz huele a limones cuando está por volver. Ella las había oído antes, no en un libro ni en una canción, sino una tarde lejana, sentada en un banco de plaza, con las manos entrelazadas a las de Santiago. Él lo dijo riendo, después de un beso robado bajo el limonero. Cuando regrese la luz, Clara, lo sabrás, porque huele a limones. En aquel tiempo, Clara creía en el regreso de las cosas buenas. Creía en señales, en promesas hechas al atardecer, en almas que se reconocen en el roce de una mano. Santiago había sido su primer amor, y el único, un poeta ciego, de alma clara y palabras que curaban heridas. Tocaba el piano con ella sin ver las teclas, solo guiado por el sonido. Decía que el mundo era más verdadero en la oscuridad. Planeaban irse juntos, vivir de música y silencio, pero un día, él desapareció. Y días después llegó la noticia de su muerte. Un incendio, un hospital lejano, un telegrama sin cuerpo, sin velorio, sin nombre oficial. Clara enterró la mitad de sí con aquel papel, y la otra mitad se negó a seguir. Ahora, 23 años después, un hombre desconocido, con la misma voz dulce y sin prisa, pronunciaba las mismas palabras, y eso no podía ser coincidencia. Pasó esa noche en vela. No encendió velas, no tocó el piano, solo permaneció sentada, con la fotografía vuelta hacia abajo entre las manos. Por la mañana, algo en ella parecía haberse desplazado del lugar, no visiblemente,
pero en los gestos. Abrió la ventana, dejó que entrara la luz y por primera vez en décadas escribió algo. 3 palabras, en un papel doblado en 4 que dejó sobre la mesa. ¿Estás tú vivo? En la cocina, Clara aún conservaba el hervidor que Santiago había traído de una feria del interior. Era de cobre, con el mango oscurecido y una pequeña astilla en la tapa. Cada vez que el vapor comenzaba a silbar, ella cerraba los ojos. El sonido del silbido se parecía a la nota inicial de una pieza que él solía componer, una melodía inconclusa que decía estar hecha solo para ella. Junto a la estufa había un estante de maderas finas, donde se alineaban frascos de vidrio con hierbas secas, lavanda, manzanilla, mejorana, hojas de limonero, cada uno con una etiqueta escrita a mano, letras inclinadas y delicadas. Santiago usaba aromas para guiar los sentidos. Decía que las emociones humanas tenían olor. Y Clara había aprendido a guardar perfumes como si fueran cartas. Un poco encima de la chimenea descansaba una caja de música con tallados de pájaros y viñedos. Al abrirla, una voz de cajita temblorosa tocaba los primeros compases de un vals antiguo, el mismo que ellos bailaron en silencio bajo la lluvia en el primer cumpleaños que pasaron juntos. Clara rara vez la abría, pero ese día, tras la visita del extraño, dejó que la caja sonara hasta el final. El sonido era dulce, desafinado, cansado, como un recuerdo que lucha por seguir vivo. En el patio, entre las piedras del sendero, crecía un limonero. No era grande ni bonito, pero resistía, aun con pocos frutos y hojas quemadas por el viento. Santiago lo había plantado con sus propias manos, diciendo que era un símbolo del regreso, porque quien se va puede olvidar, pero la tierra recuerda. Allí era donde Clara se arrodillaba los domingos y barría las hojas caídas con un trapo viejo, no por esmero, sino por necesidad. Era el único lugar donde lograba respirar cuando la añoranza dolía en silencio. Esa tarde, después de escribir el mensaje con las 3 palabras que nunca se había atrevido a decir en voz alta, ¿estás tú vivo?, Clara lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de un libro. Un tomo de tapa azul, con letras doradas ya desvaídas. Cartas a un alma ciega. Santiago le había dado ese ejemplar el día que se despidieron en la estación, con un beso en la palma de la mano y una frase que aún resonaba. Si alguna vez dejas de oírme, busca mis palabras en el tacto de las cosas. Ella nunca entendió lo que quiso decir, pero esa tarde todo empezó a tener sentido. Desde ese día, pequeñas perturbaciones comenzaron a insinuarse en la quietud de su rutina. El sonido del bastón resonando en la entrada. La impresión de pasos junto a la puerta cuando golpeaba el viento. La sensación de que alguien la observaba mientras regaba el jardín. Cierta mañana, encontró sobre el porche un sobre blanco, sin remitente. Dentro, había una sola hoja doblada, con una frase que la hizo sentarse allí mismo, sin fuerzas para levantarse. Los limoneros florecen cuando los muertos deciden hablar. Era la segunda vez que alguien traía palabras que pertenecían solo al pasado. Santiago había dicho eso cuando Clara perdió a su madre. Era su forma de decir que el dolor no era un final, sino el comienzo de otra escucha, y entonces empezó a sospechar. ¿Era realmente un desconocido el hombre ciego? ¿O era posible que fuera una parte de él? No se atrevía a pensar en reencarnación ni en milagros, pero había una presencia, una continuidad en las palabras, un calor antiguo. Tal vez alguien lo conocía, tal vez fuera su hijo, o tal vez algo más difícil de explicar. Decidió entonces abrir el cajón que no abría desde el duelo. Allí, entre cartas, pañuelos bordados y partituras incompletas, encontró el retrato que había guardado vuelto del revés todos esos años. Era él, Santiago, con sus ojos claros y sin foco, sentado al piano, las manos cruzadas sobre el regazo. Ella a su lado, con un vestido de lino claro y el cabello recogido en una trenza. Ambos jóvenes, ambos aún intactos. Pero lo que llamó su atención no fue el retrato. Fue lo que estaba pegado detrás de él. Una hoja de papel amarillenta, con la misma caligrafía curvada que reconocía con los ojos cerrados.
Si algún día mi voz regresa en otro cuerpo, no preguntes por qué, solo escúchame. Clara llevó el retrato al pecho. Lloró como si estuviera dentro de un sueño, y por primera vez en 23 años dijo algo en voz baja. Santiago. El sonido de su propia voz le resultó extraño, como si no le perteneciera, pero también dulce, como un puente tendido sobre un abismo antiguo. Todavía no sabía qué hacer, pero sabía que ya no podía seguir ignorando las señales. Algo, o alguien, había tocado las cuerdas del tiempo, y lo que estuviera por venir traería respuestas que dormían bajo el peso del olvido. Ella apareció una tarde sin viento. Llevaba el cabello negro recogido con una cinta azul desvaída y vestía un vestido blanco con los bolsillos llenos de piedras pequeñas y flores secas. No llamó a la puerta, solo se sentó en el escalón del porche y empezó a dibujar en el suelo con un trozo de carbón. Clara la observó desde la ventana, inmóvil. La niña no miraba hacia la casa. Su cuerpo estaba encorvado, concentrado, como si escuchara un sonido que solo ella podía oír. Ese primer día Clara no salió. Solo cerró la cortina despacio, sin hacer ruido. Pero al día siguiente, la niña volvió, y nuevamente se sentó en el mismo lugar. Con el mismo carbón, dibujó un círculo, luego un pájaro, luego un limonero. Clara se acercó a la puerta, pero no la abrió. Solo escuchó. El sonido del carbón sobre la piedra era como un susurro. Cada trazo parecía tener intención, como si estuviera copiando algo visto en un sueño. Al tercer día, la niña dejó un sobre doblado en la esquina del escalón y se fue sin mirar atrás. Dentro había un dibujo. Simple, hecho con mano de niña, pero reconocible. Una mujer con el cabello recogido y un hombre con un bastón. Ambos frente a un piano. Clara sostuvo el papel por varios minutos. Luego lo colocó sobre la tapa del Ludwig y se alejó con las manos temblorosas. ¿Quién era aquella niña? Al día siguiente, Clara se preparó temprano. Se puso el suéter gris, se recogió el cabello y se quedó junto a la puerta, esperando. La niña llegó antes del mediodía. Traía un cuaderno de hojas sueltas y una cajita de lápices de colores. No sonrió, no habló, pero al ver a Clara de pie ante la puerta, se detuvo. Sus ojos, de un castaño oscuro casi negro, se cruzaron con los de Clara por un instante, y sin decir nada, la niña extendió el cuaderno. Clara dudó. Luego lo tomó con delicadeza. En la primera página, un árbol con hojas amarillas y a su lado, una silueta envuelta en sombra. En la segunda, la misma silueta caminando hacia una mujer de ojos cerrados. Clara señaló a la niña, luego al dibujo. Con un gesto preguntó, ¿tú viste esto? La niña solo asintió, y luego señaló al cielo. Fue el único gesto que hizo ese día. Después se sentó y dibujó en silencio durante horas, mientras Clara la observaba desde dentro de la casa. Así comenzó una rutina no planeada. La niña, que Clara sabría más tarde se llamaba Lucía, aparecía casi todos los días, siempre trayendo nuevos dibujos. No pedía comida ni explicaciones, no hacía preguntas, pero su mirada era firme, como si supiera algo que los adultos habían olvidado. Un día, Clara llevó una taza de té y la dejó sobre el escalón. Lucía no la tocó de inmediato, siguió dibujando, pero cuando Clara dio la vuelta, oyó el leve tintinear de la porcelana al ser movida. Empezaron a comunicarse por pequeños papeles. Lucía dejaba mensajes cortos, siempre con caligrafía infantil. Él me habló de ti. Su sonido es azul. Ya casi lo recuerdas. Clara no sabía cómo interpretar aquellas palabras, pero no dudaba de la niña. Lucía no parecía fantasear, parecía traducir algo. Una tarde, Clara se sentó a su lado. Se quedaron allí, en silencio. La brisa movía las hojas secas y el sol creaba sombras largas sobre el porche. Lucía colocó un lápiz en la mano de Clara y señaló la hoja. Clara sostuvo el lápiz, insegura. Hacía años que no dibujaba nada, pero allí, junto a aquella niña que no exigía nada de ella, se sintió libre. Trazó una línea, luego otra, y entonces, sin darse cuenta, dibujó el contorno de un rostro. Era Santiago. Lucía sonrió por primera vez, y luego, con delicadeza, escribió al lado del dibujo, «Él aún te escucha». Esa noche,
Clara soñó con sonidos. Notas musicales flotaban en el aire como hilos de luz, y al fondo oía la risa de una niña, entrecortada por la melodía de un vals, el mismo de la caja de música. Despertó con el corazón acelerado y una lágrima solitaria bajando por el rostro. Fue hasta el piano. Retiró el paño que lo cubría. Las teclas estaban frías, pero intactas. Colocó los dedos sobre ellas y por primera vez en 23 años tocó una nota, simple, única, pero viva. Afuera, del otro lado de la ventana, Lucía observaba. Sus ojos brillaban y entre los brazos sostenía una partitura antigua. Estaba escrita por Santiago, con su caligrafía, su firma y en ella una dedicatoria para cuando regreses, porque sé que regresarás. Lucía no preguntaba nada, pero parecía saberlo todo. Una mañana, Clara la encontró dibujando lo que parecía un vitral, arcos altos, formas curvas y una luz que entraba por ventanas que no existían en la casa. En el centro del dibujo había un piano y sobre él una flor azul. Clara se sentó a su lado y señaló la flor. Lucía respondió sin hablar. Solo abrió un pequeño cuaderno y mostró una hoja anterior. En ella estaba el mismo piano, pero vacío, sin flor, sin luz. Entonces, con el lápiz, la niña escribió algo en la esquina inferior. Está empezando a volver. Clara no sabía si eso era una metáfora o un recuerdo de la niña, pero había un sentido de verdad que no necesitaba explicación. Con el paso de las semanas, la presencia de Lucía pasó a ser parte de la casa. Nunca entraba, nunca cruzaba la puerta, pero parecía ya habitar los espacios. Dejaba piedras con forma de corazón sobre el alféizar de la ventana, flores amarillas junto al limonero, pequeñas plumas sobre la baranda del porche. Clara, en respuesta, empezó a dejar pan con miel en un platito de loza, siempre al mediodía. A veces la niña comía, a veces no, pero siempre dejaba algo en su lugar, un dibujo, un mensaje, un fragmento de papel antiguo. Una tarde, Clara preguntó con un gesto, «¿Quién eres tú?». Lucía la miró durante largos segundos. Luego, con mucha calma, escribió, «Soy quien escuchó cuando nadie más quería oír». Clara contuvo las lágrimas. Esas palabras no venían solo de una niña, eran como un eco de algo mucho más antiguo. Entonces empezó a notar pequeños cambios. En la casa, en ella misma, el olor del piano había cambiado. Antes era madera encerrada, ahora olía a tierra mojada, como si algo nuevo hubiera sido sembrado por dentro. Clara comenzó a abrir las ventanas por la mañana. Dejaba entrar el sol, incluso cuando le ardían los ojos. Volvió a preparar pan casero, a lavar las sábanas y tenderlas al sol, a caminar hasta la panadería sin bajar la mirada ante nadie. Y lo más sutil de todo, su silencio había dejado de ser refugio. Pasó a ser elección. Ya no era muda, era atenta. Lucía notaba todo eso y respondía con más símbolos. En uno de los dibujos pintó un puente entre dos montañas y en medio del puente dos cuerpos casi tocándose. En otro, una espiral de notas musicales envolvía a una mujer vestida de blanco, con los ojos abiertos, pero vueltos hacia adentro. Clara coleccionaba cada hoja. Las guardaba en una caja forrada con tela bordada, como si fueran oraciones. Una tarde, al observar el patio, notó a Lucía sentada bajo el limonero. Tenía los ojos cerrados, las manos sobre la tierra. No jugaba, no dibujaba, parecía estar escuchando. Clara se acercó en silencio. Se sentó a su lado e imitó su gesto. Puso las manos sobre la tierra. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había viento, ni pájaros, ni ningún ruido, solo el sonido de la respiración de la niña. Y entonces Clara lo sintió, una pulsación, débil pero real, como si la tierra vibrara por dentro, como si algo estuviera despertando. Lucía abrió los ojos y susurró por primera vez, «Él va a volver». Clara no respondió, no porque dudara, sino porque en ese instante lo supo. Supo que Santiago nunca se había ido del todo, que había dejado algo suyo en algún lugar, y que Lucía, de algún modo,
Era el hilo entre los mundos. Al día siguiente, Clara limpió el piano. Quitó todas las partituras antiguas. Dejó solo la que Lucía había traído, la dedicada a ella. Empezó a tocar una nota por día, luego 2, luego 4. Lucía escuchaba desde fuera, a veces bailaba, otras solo cerraba los ojos. Una tarde, Clara oyó un sonido que no venía del piano. Era una flauta, suave, como viento entre cristales. Abrió la puerta con rapidez. Lucía estaba sentada en el escalón, con una flautita de madera, improvisada. ¿Dónde aprendiste eso?, Clara preguntó solo con los labios, sin voz. Lucía señaló su pecho, y luego al cielo. Clara se sentó a su lado, y por primera vez, ambas tocaron juntas. Flauta y piano, infancia y nostalgia, inocencia y memoria. El sonido se expandió por los campos, y el limonero floreció. Su nombre era Ángela de Montiel. Pocos se atrevían a llamarla solo Ángela. Era una mujer de presencia firme, siempre vestida con tonos oscuros y el cabello impecablemente recogido en un moño bajo. Su andar era silencioso, pero su voz cortaba el aire como cuchillo bien afilado. Dirigía el asilo, coordinaba las donaciones de la parroquia y era la responsable de la organización de la biblioteca municipal. Pero había algo más. Era la hermana mayor de Santiago. Durante años mantuvo viva su memoria como la de un mártir. Hablaba con solemnidad de su muerte, describiéndolo como un hombre de salud frágil y corazón puro que pereció en silencio, en un hospital lejano. Jamás permitió que se dudara de la versión oficial. Según ella, Santiago murió en paz, lejos de cualquier escándalo, y Clara, aunque nunca nombrada directamente, había sido la compañía inapropiada de sus últimos años. El pueblo escuchó en silencio. Y el silencio de Clara durante todos esos años parecía confirmar la narrativa. Pero ahora algo había cambiado. La música volvía a salir de la casa de los Esteves. La mujer del piano cerrado había abierto las ventanas. Y peor, había una niña. Una pequeña que la visitaba cada día y dibujaba figuras que, para ojos atentos, evocaban lo imposible. Ángela lo supo antes que nadie. La encargada de la biblioteca, que vivía frente a la casa de Clara, fue la primera en comentarlo. Después, crecieron los murmullos. Escuché música. Ella habla con la niña. Dicen que un hombre ciego estuvo allí. Ángela no soportaba lo que no podía controlar. La tarde en que decidió ir a la casa, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el viento traía un olor lejano a hierbas quemadas. Vestía un abrigo de lana oscura, guantes finos y un broche dorado con las iniciales de su familia. Caminó con pasos contenidos, el bastón de ébano marcando rítmicamente la tierra apisonada. Clara la vio acercarse desde la ventana. No se movió, no retrocedió, solo esperó. Ángela se detuvo frente a la puerta, no como quien visita, sino como quien inspecciona. «Señora Esteves», dijo con voz baja, casi un susurro. «¿Puedo pasar?» Clara abrió la puerta. No respondió con palabras, pero su gesto fue claro. Entraron en silencio. La casa olía a té de jazmín. En la mesa, 2 platitos vacíos. Sobre el piano, una partitura abierta. Ángela miró alrededor como quien examina una escena del crimen. «Hace mucho que no venía», dijo sin emoción, «pero parece que las cosas han cambiado». Clara se mantuvo de pie, las manos juntas frente al cuerpo, los ojos fijos en la visitante. «Escuché que hay una niña que viene a verte. Una huérfana, me dicen. Muy sola, muy peculiar». Pausa. Mirada firme, tono suave, pero envenenado. «Hay quienes creen que no es conveniente, que una mujer con tu historia reciba a una menor, sin supervisión». Clara frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. «Y también», continuó Ángela acercándose al piano, «me han dicho que estás tocando nuevamente». Pasó los dedos con delicadeza sobre la madera del Ludwig. Luego se giró lentamente hacia Clara. «Es curioso, porque según mis recuerdos, Santiago dejó instrucciones claras de que ese capítulo había terminado». Clara respiró hondo. Estaba pálida, pero no frágil. Con un gesto señaló la partitura abierta. Ángela se acercó.
Leyó el título. Para cuando regreses. Por un instante, su expresión vaciló. Esta partitura, susurró, nunca fue publicada. Clara asintió. Luego señaló el nombre de Santiago en la dedicatoria. Ángela dio un paso atrás, apretó el bastón con más fuerza. ¿Dónde encontraste esto? Silencio. Ángela frunció los labios. Luego caminó hacia la ventana y se quedó mirando el patio. No sé qué estás intentando, Clara. No sé qué clase de ilusión estás alimentando con esa niña. Pero te advierto, hay cosas que deben quedarse en el pasado. Por respeto, por cordura. Clara caminó lentamente hasta la silla junto al piano y se sentó. Puso las manos sobre las teclas sin tocar. Luego miró a Ángela y con una voz ronca, casi olvidada, dijo solo: «Él no está muerto». Ángela giró como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué dijiste?» Clara alzó la vista, ahora firme, y repitió: «Él no está muerto». La hermana de Santiago se acercó con rabia contenida. «Estás confundida, estás sola y estás poniendo en riesgo todo lo que él fue». «Tú no lo conocías», respondió Clara aún con voz baja. «Nunca lo escuchaste». Ángela intentó hablar, pero el peso de las palabras cayó como piedra. Finalmente se giró bruscamente. «No permitiré que destruyas la memoria de mi hermano», y se fue sin despedirse. Clara se quedó allí, manos sobre el piano, respiración entrecortada, pero dentro de sí sentía algo nuevo. Fuerza, no venganza, no orgullo, sino la serena certeza de que incluso bajo ataque, su alma estaba volviendo a escuchar lo que siempre había sabido. Esa noche, después de la visita de Ángela, Clara no durmió. Se sentó en la mecedora como en los viejos tiempos y se quedó mirando el cielo por la ventana. Las estrellas estaban cubiertas por nubes densas y había una niebla baja que descendía del valle. Las palabras de la mujer resonaban como clavos en la madera del tiempo. «No permitiré que destruyas la memoria de mi hermano». ¿Pero qué destruía Clara al fin y al cabo? ¿La imagen perfecta que Ángela había creado? ¿El mártir silencioso que jamás se atrevió a amar a una mujer fuera de los moldes familiares? ¿O era la propia idea de que Santiago jamás pudiera haber dejado algo inconcluso, como una vida interrumpida antes de tiempo? Ella comprendía el dolor de Ángela. Era un dolor que conocía de cerca, pero mientras Clara había convertido el silencio en escucha, Ángela lo había convertido en armadura. Por la mañana Clara fue hasta el limonero. Lucía ya estaba allí sentada con las piernas cruzadas, dibujando en una piedra con un trozo de tiza blanca. Al verla, Clara se arrodilló lentamente a su lado. Observó el dibujo. Era un puente otra vez, pero ahora roto en el centro. Lucía la miró con ojos serios. Vino la mujer de voz dura. Dijo con suavidad. Clara asintió. Lucía escribió algo sobre la piedra. Ella también lo extraña, pero no sabe cómo. Esas palabras atravesaron a Clara con ternura y dolor. La niña veía más allá de la superficie. Veía la verdad escondida bajo los gestos de dureza. Ese día, Clara abrió el baúl más antiguo de la casa. Allí, entre papeles amarillentos y cartas jamás enviadas, encontró un cuaderno de Santiago. Un diario, tal vez, con páginas llenas de anotaciones musicales, palabras sueltas, ideas fragmentadas. En una de las hojas leyó: «Mi hermana no puede ver el amor si no está ordenado. Pero el amor es desorden, es desobediencia sagrada». Cerró los ojos. Santiago aún hablaba con ella, aunque fuera a través de recuerdos que dormían. A la tarde siguiente, Clara volvió a tocar, esta vez con la ventana abierta. Lucía se sentó en los escalones, escuchando, pero no estaban solas. Ángela, al otro lado de la calle, parada bajo la sombra de un árbol, también escuchaba. Sus ojos, antes llenos de juicio, estaban ahora empañados. Reconocía esa melodía. Era la que su hermano tocaba en las noches en que pensaba demasiado. En el fondo, Ángela no odiaba a Clara. Le temía, porque Clara representaba lo que ella nunca se permitió vivir: la entrega sin control, la fe en lo invisible, el permiso para sufrir y aún así amar. Pero el orgullo era más fuerte que la ternura, y la voz de la hermana sonaba como decreto. 2 días después,
Clara recibió una notificación. Un representante de la parroquia quería evaluar las condiciones en que vivía y la frecuencia de la niña en su casa. Ángela no firmaba el documento, pero el sello era suyo. Fue la primera herida pública después de tantos años en la oscuridad. Clara sintió la sangre caliente de la humillación subirle a las sienes, pero no lloró. Sostuvo el papel con ambas manos y lo dobló con precisión. Lucía, al verla, solo se acercó y le entregó un nuevo dibujo, una mujer de rodillas, pero con una flor creciendo en el pecho. Clara la estrechó contra sí. Sabía que la mayor batalla aún estaba por venir y que, quizá, solo el reencuentro con la verdad podría romper el cerco del pasado. Fue en una mañana de viento fuerte cuando llegó el ruido de la injusticia. Clara regaba las margaritas secas cuando vio el coche negro detenerse frente a su casa. Era un automóvil antiguo, con vidrios oscuros y un motor que tosía como un viejo resentido. Dos hombres bajaron, trajes grises, portafolio de cuero, miradas bajas. Uno de ellos llevaba una carpeta. El otro, una expresión de quien cumple órdenes que no comprende. «Señora Esteves», dijo el mayor con una voz demasiado cordial para ser sincera, «venimos a realizar una evaluación de rutina, por orden del Consejo Comunal y del Servicio de Protección Infantil». Clara sintió que las rodillas le flaqueaban, pero se mantuvo firme. Hizo un gesto con la mano como quien pregunta «¿Por qué?». El hombre consultó la carpeta. «Recibimos una denuncia anónima sobre la presencia constante de una menor en su propiedad. Se cuestiona si el ambiente es adecuado y si su estado emocional es estable». Las palabras cayeron como piedras frías. Lucía estaba en el patio, sentada al pie del limonero, dibujando círculos con los dedos en la tierra. Al ver a los hombres, se puso de pie, alerta. Miró a Clara. Los miró a ellos. Luego sostuvo uno de los dibujos como quien sostiene un escudo. Los hombres entraron sin ser invitados. Recorrieron la casa como quien busca algo invisible. Señalaron el piano. «Ese instrumento lo utiliza la niña». Clara negó con la cabeza. Se señaló a sí misma. Luego, uno de ellos abrió un armario. Encontró las tazas, los dibujos, la partitura de Santiago. «¿Y este hombre?», preguntó mostrando la firma. Clara solo cerró los ojos, respiró hondo y dijo casi en un susurro: «Él es el alma de esta casa». Anotaron algo. Al final de la visita le entregaron un papel sellado. En él, una advertencia oficial. Presencia de menor sin supervisión legal. Se recomienda la interrupción inmediata de la convivencia. Era el comienzo de una amenaza. Un documento que decía, sin decir, «Usted no tiene derecho al afecto». Lucía se acercó. Clara se arrodilló ante ella. Le tomó las manos. La niña no lloraba, pero sus ojos estaban enrojecidos. Sentía lo que aún no entendía del todo. «Me van a sacar de aquí, ¿verdad?». Clara negó con la cabeza, pero no con convicción. Más tarde, ese mismo día, un grupo de vecinas se reunió en la puerta de la tienda. Hablaban en voz baja, pero los susurros atravesaban las paredes. Dicen que la mujer del piano esconde a la niña, que no habla por culpa, que el ciego también está involucrado. Clara escuchó sin querer. Esas palabras dolían más que las del consejo. Eran las mismas de hace 23 años. La misma condena sin rostro, el mismo miedo de quienes sienten la verdad, pero no saben cómo abrazarla. Al llegar a casa, Clara encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había un recorte de periódico antiguo. Fallecimiento confirmado. Santiago de Montiel, músico local, víctima de incendio en la clínica San Felipe. Y en bolígrafo azul, una frase garabateada a mano: «Deja de mentir. Él está muerto». Clara se sentó en el suelo. Tenía el papel en las manos, los hombros caídos, el pecho vacío. Era como si todo el pueblo la empujara de nuevo hacia la tumba del silencio. Lucía la encontró allí. Se arrodilló a su lado y susurró: «No es mentira si lo sientes, pero esa noche fue larga y fría». Clara no tocó el piano, no encendió luces, no escribió palabras. Solo permaneció sentada frente a la fotografía de Santiago, como quien vela a un muerto que muere otra vez. A la mañana siguiente, Lucía no apareció, ni por la tarde.
ni al día siguiente. Clara esperó con el corazón atrapado en la garganta. Pasaba los dedos por los dibujos de la niña, como quien lee una lengua olvidada. La tercera noche sin Lucía, Clara fue hasta el limonero. Enterró uno de los dibujos bajo la tierra. Luego se arrodilló. «Santiago», murmuró, «si aún puedes oírme, haz algo». El viento sopló fuerte, las hojas danzaron, y a lo lejos se oyó un sonido, un acorde, del piano. Dentro de la casa, Clara corrió, entró. Las luces estaban apagadas, pero el piano estaba abierto. Sobre él una flor azul, como en el dibujo de Lucía. Y entonces, por primera vez, Clara lloró en voz alta. No era desesperación, era el sonido del límite, el grito de un alma que ya no quiere ser castigada por sentir. Durante 3 días Clara no habló, no escribió, no tocó. La casa parecía haber vuelto al tiempo de antes de la llegada del hombre ciego, antes de Lucía, antes del despertar del alma. Todo estaba inmóvil. Las cortinas cerradas, la tetera fría, la silla vacía frente a la mesa. El piano, que por instantes había vuelto a vivir, estaba otra vez en silencio. Pero ahora, su silencio era más cruel, como si sintiera culpa. Clara pasaba las horas frente a la ventana. Miraba el camino de tierra donde Lucía solía aparecer, dibujando pasos con los pies descalzos, pero nadie venía, y el viento soplaba indiferente. La carta anónima que había recibido, con la noticia antigua de la muerte de Santiago, aún estaba sobre la mesa. La releía con frecuencia, no porque creyera en ella, sino porque necesitaba comprender la intención detrás del dolor que alguien había elegido causar. Aquello no era solo un aviso, era un castigo, un recordatorio cruel de que, para muchos, el amor que vive en lo invisible es sinónimo de locura. En el dormitorio, Clara abrió una caja de zapatos donde guardaba recortes de periódicos antiguos. Tocó con los dedos una foto amarillenta de un concierto realizado en la parroquia. Ella y Santiago, lado a lado, sonriendo discretamente. En aquella época, aún no se permitían caminar tomados de la mano en público, pero sus miradas eran testimonio suficiente. Clara llevó la foto a los labios. «Perdóname», susurró. «No fui valiente». La mañana del 4.º día sin Lucía, Clara decidió salir. Se puso su abrigo de lana, se ató el cabello con el mismo pañuelo antiguo que usaba en los ensayos con Santiago y caminó hasta la plaza central. El pueblo parecía el mismo, pero los ojos de la gente estaban más atentos, más severos. En la entrada de la panadería, 2 mujeres murmuraron al verla. Un señor desvió el rostro, y el joven de la farmacia, que antes la saludaba con una discreta señal, simplemente fingió no verla. Clara sabía lo que era eso, el juicio silencioso, la acusación sin palabras, el viejo arte de condenar a quien se atreve a sentir fuera de lo permitido. Al pasar frente a la iglesia, vio algo que la hizo detenerse. En el tablón de anuncios, entre carteles de misas y eventos sociales, había un comunicado. Toda relación afectiva entre adultos sin vínculo parental y menores no registrados será supervisada y revisada por el Consejo de Integridad Moral. No había nombres, pero había destino. Clara dio la vuelta y regresó a casa con el corazón en vilo. Esa noche, por primera vez, pensó en irse. Dejarlo todo, la casa, el piano, los recuerdos, pero algo dentro de ella resistía. Una voz suave, casi inaudible, que decía: «Si huyes ahora olvidarás lo que viniste a recordar». Fue entonces cuando, en medio de la madrugada, oyó un ruido en el porche, leve, como el roce de pies pequeños sobre madera antigua. Abrió la puerta con cuidado. No había nadie, pero en el escalón, un sobre. Dentro, una hoja doblada y un dibujo. La imagen de una mujer sentada al piano tocando. Detrás de ella, una silueta de ojos cerrados con la mano sobre su hombro. Y frente a ellos, una niña con flores en el cabello, sosteniendo una llave. En el reverso del dibujo, en caligrafía infantil: «Estoy cerca, pero hay quien quiere que me aleje. No dejes de tocar». Era Lucía, viva, atenta, aún unida a ella. Clara llevó el papel al pecho, cerró los ojos.
Y por primera vez desde la separación de la niña, se permitió sonreír. No era una sonrisa de alegría, sino de resistencia, de fe. Fue hasta el piano, encendió la lámpara, se sentó y comenzó a tocar. No una melodía entera, no una canción de amor, sino fragmentos, trozos sueltos del vals que Santiago había compuesto. La música era vacilante, pero verdadera, y en medio de la noche, bajo el peso del miedo y el rechazo, Clara renació en el sonido. En las primeras horas de un amanecer húmedo, Clara despertó con el perfume leve de limones maduros. No venía de la casa, ni de la cocina vacía. Venía del patio, del limonero que parecía haber cobrado vida durante la noche. Se puso el chal grueso sobre el vestido, ató su cabello y salió despacio, sintiendo el rocío en los zapatos. Lucía estaba allí, bajo el árbol, con los ojos cerrados, las manos extendidas sobre la tierra. En el pecho, abrazaba una pequeña caja de madera. A medida que Clara se acercaba, vio que el limonero estaba cubierto de flores blancas, una floración inesperada para la estación. Los pétalos brillaban sobre el césped mientras un leve viento los hacía danzar. Lucía abrió los ojos y sonrió. «Encontré esto», dijo señalando la caja. Clara la tomó con reverencia. Era antigua, hecha de cedro, con tallados de hojas y limones. Pequeña, pero pesaba en el aire como un secreto. Con cuidado, abrió la tapa. Dentro había un sobre, amarillento con las puntas gastadas por el tiempo, y enrollado un paño blanco. Sacó primero el sobre. Estaba escrito con caligrafía delicada, casi temblorosa. Para Clara, si un día las sombras de la memoria regresan a cantar. La mano de Clara tembló. El papel parecía vibrar igual que su pecho. Al abrirlo, leyó: «Mi querida Clara, si estás leyendo estas palabras, quiere decir que la música aún vive dentro de la tierra y que los ecos de mi alma volvían a nacer. Yo no estoy muerto, al menos no del todo. La llama de mi vida continuó en aquello que sembramos, la niña que cuida nuestro limonero, la brisa que huele a limones cuando la luz regresa. Existe un lugar donde guardé mi último deseo, una pequeña capilla donde solíamos tocar una pieza juntos, el reencuentro. Busca la llave que dejé en el cojín de terciopelo verde bajo la grandísima cruz de la capilla vieja a orillas del río. Allí encontrarás lo que fue nuestro juramento. Con todo, mi amor, Santiago». Las palabras eran reales. Más que eso, eran un llamado. El paño dentro de la caja estaba húmedo, con olor a tierra. Al abrirlo, reveló la llave, pequeña, de bronce antiguo, con un limón grabado en la parte superior. Clara sostuvo la llave como si fuera su propio corazón latiendo. Lucía puso su mano sobre la de ella, guardando la caja. «Él sabía que vendrías», dijo. La niña hablaba con la convicción de quien habita en la penumbra de los sueños. Clara cerró los ojos. Sintió el calor subirle al rostro. «Necesito ir allí», murmuró en voz baja, pero algo brilló en los ojos oscuros de Lucía. «No vas sola», dijo. «Yo voy contigo». Y, en un gesto que mezclaba valentía y fe infantil, extendió la mano. Clara la tomó, y entonces se puso de pie, decidida, preparativos y partidas silenciosas. Durante el día, Clara se preparó como para un ritual. Se lavó las manos con agua y limón. Se puso un chal verde, herencia de su madre. Guardó la llave en un bolsillo escondido, junto a la carta. Lucía trajo su cajita de lápices y el cuaderno. Partirían al caer la tarde, cuando la luz fuera suave. Las vecinas las vieron cruzar el portón. La niña, con las manos limpias, su vestido blanco. Clara, con la mirada fija en el camino, avanzando con firmeza. En el puente sobre el río, el silencio era total. Ni el viento soplaba, ni las aves cantaban. Clara apretó la mano de la niña. «¿Lista?», preguntó con voz tranquila. Lucía asintió, y juntas cruzaron el puente. La capilla y el eco del pasado. La capilla quedaba a pocos kilómetros del pueblo, escondida entre sauces y colinas. Sus muros de piedra contaban historias de otoño, de despedidas y promesas. La puerta estaba cerrada con llave, pero Clara se acercó a la columna de piedra, cubierta de musgo.
y como si leyera sentimientos, encontró un asiento cubierto por terciopelo verde. Debajo había un compartimento. Metió la mano, sintió el frío del metal y sacó otra llave. Esta era más grande, simple, sin tallados, pero al sostenerla, algo zumbaba, un eco distante del vals inconcluso. La extrajo, sintió el sonido expandirse por dentro, cerró la caja original y la guardó. Luego se levantó, respiró hondo y abrió la puerta. Dentro la capilla era fría, silenciosa, iluminada solo por una vela en el altar. El suelo cubierto de pétalos de flores. Limonero, reconoció al mirar. En el altar había un piano antiguo, pequeño, estrecho, con una funda de seda verde. El mismo tono que su chal. La tela que cubría las teclas temblaba levemente, aunque todo estuviera quieto. Clara caminó hasta el piano. Empujó suavemente la funda con el dedo. Y por primera vez en tantos años, tocó. La puerta interior se cerró de golpe. Un eco llenó la sala. No estaba vacía. Los pétalos se movieron, y una voz, débil pero clara, susurró. «Clara». Se detuvo, con las manos sobre las teclas. La voz parecía surgir del propio piano. Lucía apretó su mano, y ambas se quedaron quietas mientras la voz continuaba. «Siempre supe que escucharías». Clara sintió las lágrimas descender. «¿Santiago? Soy yo». La luz de la vela titiló, y por un instante vieron la sombra de un hombre junto al piano. No real, pero suficiente para llenar el aire de presencia. Clara empezó a tocar la melodía escrita en el diario. El reencuentro. Notas lentas, vacilantes, como pasos que regresan al alma. Lucía susurró, estremecida. «Es él». Clara tocó con más fuerza. La melodía cobró forma, y allí, en esa capilla, entre pétalos y ecos, comprendieron. Santiago no murió en el hospital. Se fue para protegerse de un amor que asfixiaba y de una familia que creyó ser dueña de su memoria, pero dejó señales. Y esas mujeres, la que lo buscaba en silencio y la que florecía, habían respondido a su llamado. La flor, el limonero, la llave, el vals, todo era parte de un pacto. Clara terminó la melodía. El silencio volvió, lleno y dulce. Algo crecía en las manos, en el pecho, en los pétalos esparcidos. Respiró hondo. Miró a Lucía. «Ahora, volvamos a casa». Lucía sonrió. La niña sabía. Lo que había comenzado como un reencuentro estaba a punto de transformarse en justicia emocional. La luz dentro de la capilla era difusa, casi dorada, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Clara se sentó al piano con reverencia. Lucía permaneció de pie junto al altar, con los ojos fijos en los vitrales polvorientos que dejaban pasar la luz en haces diagonales. El aire olía a incienso antiguo, mezclado con flores secas y piedra húmeda. Sobre el piano, junto a la partitura, había otro objeto, un pequeño relicario de plata en forma de estrella. Clara lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había un mechón de cabello atrapado entre dos hojas muy finas de papel de arroz, y escrito con caligrafía diminuta: «Para que no olvides que todo lo vivo deja un rastro». Ella llevó el relicario al pecho, cerró los ojos, y por un instante todo el pasado pareció respirar dentro de ella. La capilla no era solo un lugar de recuerdo, era un punto de reencuentro vibracional, un espacio donde la ausencia se volvía presencia, donde las promesas no rotas cobraban forma. Mientras Clara se preparaba para tocar, Lucía caminó hacia una pared lateral. Allí, entre grietas y musgo, había algo grabado en la piedra. «Mira», dijo con voz baja como quien susurra al viento. Clara se levantó, se acercó y leyó: «Donde florece el limonero, vuelve lo eterno». Era la frase que Santiago le había dicho el día que se despidieron en la estación. Nunca se la había dicho a nadie, y aún así estaba allí, grabada en la piedra, esperando. «Él lo sabía», dijo Clara, no en voz alta, sino en un murmullo que flotaba. Lucía asintió. La niña parecía mayor en ese instante, más conectada, como si su infancia no le impidiera ser mensajera. Clara volvió al piano, inspiró profundamente y comenzó a tocar, pero esta vez
La música no era una elección, era un llamado. Sus dedos se movían como por instinto, guiados no por partitura, sino por memoria emocional. Cada nota era un recuerdo, cada pausa, un suspiro antiguo. La melodía llenaba la capilla con una ternura densa, y entre una nota y otra, Clara sentía, Santiago estaba allí, no en carne, no en sombra, sino en esencia. La música era la forma en que él aún podía vivir, era su cuerpo presente, su respuesta. Lucía se sentó en el suelo, con las manos en el regazo, escuchando como si estuviera dentro de un sueño. Al final de la pieza, Clara cerró los ojos y susurró con lágrimas silenciosas: «No te olvidé, ni un solo día». Un viento suave entró por la puerta entreabierta y, con él, el sonido de campanas a lo lejos. Lucía se levantó, se acercó, tomó la mano de Clara. «Debemos regresar». Clara miró una última vez la capilla. Sabía que jamás volvería allí, porque ese no era solo un lugar físico, era un instante del alma, un umbral. Al salir, la luz del atardecer parecía distinta, más dorada, más viva. El mundo había cambiado, o Clara era quien había cambiado. En el camino de regreso no dijeron palabra, pero las manos unidas lo decían todo. Al cruzar el puente, Clara se detuvo. Miró a Lucía. «¿Él es parte de ti?». Lucía dudó. Luego respondió con un gesto. Colocó la mano sobre el corazón, después sobre el de Clara. «Somos parte del mismo latido». Fue la respuesta más precisa que Clara podía recibir. Ella sonrió. Ahora sabía qué hacer. Clara regresó al pueblo con pasos lentos, pero firmes. El mundo parecía el mismo, pero algo en ella se había desplazado para siempre. La caja de madera estaba guardada dentro del bolso de lino, junto a la llave, la carta y el relicario. Las pruebas no eran solo objetos, eran pulsaciones del tiempo, testimonios de una verdad que ya no podía ser silenciada. Lucía caminaba a su lado. La niña ahora parecía andar con más seguridad, como si su papel en el mundo se hubiera revelado por completo. A la mañana siguiente, Clara supo que Ángela estaba en la biblioteca municipal, como cada miércoles, organizando archivos y dictando normas para el acervo de la ciudad. Clara no dudó. Se puso un vestido claro, se cubrió el cabello con un pañuelo y caminó con pasos decididos hasta el edificio silencioso de piedra y vitrales. Al entrar, el sonido de los tacones de Ángela resonaba entre los estantes. «Señora Montiel», dijo Clara, con voz serena. Ángela se giró lentamente. «No esperaba verla por aquí», respondió seca. Clara caminó hasta una mesa vacía y sacó de su bolso la caja de madera. La colocó con cuidado sobre la superficie pulida. «Esto le pertenece». Ángela frunció el ceño. «¿Qué es eso?». «Su hermano lo dejó para mí, para nosotras». Ángela vaciló, pero se acercó. Al abrir la caja, vio la llave, el relicario, la carta. Leyó las primeras líneas, luego las siguientes, y por fin cerró los ojos. «No puede ser», murmuró. Clara entonces colocó sobre la mesa el recorte de periódico, el mismo que había recibido de forma anónima. Esta fue la mentira, pero aquí está la verdad. Ángela se sentó. Durante largos minutos no dijo una palabra. El silencio pesaba más que cualquier acusación. «Nunca supe de esa carta», dijo por fin, con voz casi frágil. Clara asintió, porque nunca quiso escuchar, ni a él, ni a mí. Ángela miró el relicario. Sus ojos se llenaban de lágrimas. «Pensé que lo perdí, que lo alejé del mundo para salvarlo de ti». Clara no retrocedió. «Y yo creí que había muerto por mi culpa». 23 años de silencio, de exilio dentro de una casa que ya no tenía su voz. Ángela respiró hondo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero sin desesperación, como quien acepta una verdad que dolió demasiado tiempo. «Yo no sabía que había guardado todo esto», dijo tocando la carta. Clara se acercó, con ternura pero firmeza. «Su hermano no murió. Vivió en mí, en cada nota que no toqué, en cada palabra que no dije, y en esa niña que lo recuerda sin haberlo visto jamás». Ángela alzó los ojos. «¿La niña?». «Lucía. Ella escuchó antes que todos. Escuchó lo que usted cubrió con miedo». Ángela apretó los labios. No estaba lista,
Ni siquiera ahora lo estoy. Clara sonrió con dulzura. Pero lo está él. Abrió la partitura sobre la mesa. El reencuentro. Señaló la firma de Santiago. ¿Ve esto? Ángela asintió. Clara entonces preguntó con calma. ¿Está lista para decir su nombre en voz alta? La mujer vaciló. Después de un largo silencio, dijo, Santiago. La voz salió baja, pero era la primera vez que lo decía. Sin rabia, sin control, sin armadura. Clara le tomó la mano. Ya no tenemos que protegerlo de nada. Él encontró su camino. Ángela lloró, pero eran lágrimas limpias, de liberación. Esa noche se anunció una misa en honor a las almas olvidadas del pueblo. Clara no iba a la iglesia desde hacía décadas, pero ese día se sentó en la última fila con Lucía a su lado, las manos entrelazadas. Ángela entró, vestida de negro, pero sin maquillaje, sin adornos, solo con un broche de plata, una pequeña estrella. Al final de la celebración, el sacerdote, a petición de Ángela, pronunció algo que nunca antes se había dicho en público. Esta misa se ofrece también por Santiago de Montiel, cuya verdad hoy llega a descansar en paz, junto a quienes lo amaron. Clara cerró los ojos. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, y allí, entre vitrales de colores, velas encendidas y silencios reconciliados, el amor por fin pudo respirar. La biblioteca estaba silenciosa, pero no serena. Entre estanterías de madera oscura y libros antiguos, el aire parecía suspendido. Ángela sostenía la carta con ambas manos como quien sostiene su propio pasado. Clara, frente a ella, permanecía de pie, con el corazón tranquilo, pero latiendo con fuerza. Ángela leyó cada línea de nuevo. Se detenía en cada sílaba, como si viera a su hermano por última vez, o por primera, con ojos verdaderos. Él también me escribía, murmuró. Clara se acercó, aún sin sentarse, pero no decía todo. Completó. Ángela asintió con un leve movimiento de cabeza. Hablaba de músicas, de silencios, de una tristeza leve que yo no comprendía. Pensaba que eras tú quien lo desviaba, pero ahora veo que era yo, quien quería mantenerlo donde ya no cabía. Clara cerró los ojos. Las palabras no la herían, la liberaban. Yo lo amé, Ángela, sin gritos, sin derecho, solo con el alma, y él me amó como quien toca una melodía que nadie más puede oír. Ángela se sentó lentamente. El peso en sus hombros parecía más liviano, pero los años no desaparecían de una vez. Yo también lo amé, pero a mi manera, con miedo, con rigidez, con la misma fe que nos enseñaron, que lo correcto es lo que no duele. Pero eso fue lo que más dolió. El relicario aún estaba sobre la mesa. Ángela lo tomó, lo abrió, pasó los dedos por el mechón de cabello. Santiago se cortaba el cabello una vez al año y guardaba lo que caía. Decía que algún día serviría para algo. Yo me reía de eso. Él lo sabía, dijo Clara con serenidad. Siempre supo que necesitaría dejar huellas, porque el alma que ama no se conforma con el olvido. Un silencio largo se instaló. Las ventanas filtraban la luz de la tarde como velos. Las partículas de polvo danzaban en el aire, iluminadas. Entonces, con delicadeza, Ángela dijo algo que Clara jamás esperaba oír. Lucía no es solo una mensajera, ella lleva algo más, la vibración de él, la presencia de él. ¿Sabes? Clara respondió sin dudar. A veces pienso que es el propio amor que volvió en forma de niña. Ángela bajó la mirada. Tengo miedo de no saber qué hacer con todo esto, de no saber ser hermana, mujer o guardiana de una historia que se me escapó. Clara entonces se acercó, se sentó frente a ella y con ternura inquebrantable dijo, ya no necesitas guardar ni controlar, solo permitir. Y en un gesto lento, puso la llave del relicario en su mano. Esta llave también es tuya. Él no la dejó solo para mí, la dejó para lo más vivo que había entre nosotras. Ángela cerró los ojos. Una lágrima cayó, deslizándose por la mejilla hasta perderse en el broche del cuello. Gracias, murmuró, casi sin voz, por no odiarme. Clara sonrió con suavidad. Nunca te odié, solo esperé el día en que pudieras escuchar. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió. Lucía entró.
Traía en las manos un papel doblado y flores de limonero en el cabello. Ángela la miró con sorpresa, no con miedo, sino con algo más profundo: reconocimiento. Lucía caminó hasta ella. Sin decir palabra, puso el papel en sus manos. Ángela lo abrió. Era un dibujo simple: 3 figuras, una mujer con moño, una de cabello suelto y una niña con un piano al fondo. En la esquina inferior la palabra perdón. Ángela sostuvo el papel contra el pecho, luego abrió los brazos. Lucía dudó, pero fue, y allí, en medio de la biblioteca, entre libros olvidados y memorias reencontradas, las 3 se abrazaron. No era un abrazo cualquiera, era un círculo, el mismo círculo que Santiago dibujaba en las partituras cuando quería marcar un pasaje importante. Afuera sonó la campana de la iglesia, 3 veces, como si marcara el tiempo de un alma que por fin encontró su nombre. Y Clara, al sentir ese sonido atravesar el pueblo, supo que el último silencio dentro de ella acababa de disolverse. La primavera llegaba al pueblo con lentitud. Los campos, antes ocres, comenzaban a brotar en un verde tímido. Las mañanas eran más suaves y Clara más liviana. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que tocó por última vez la melodía de Santiago, desde la tarde en que Ángela dijo su nombre en voz alta, y desde que Lucía dibujó, en silencio, el reencuentro de 3 almas bajo la luz de un piano. Clara ahora caminaba por las calles sin bajar la mirada. Las vecinas, antes cautelosas, la saludaban con leves gestos. Algunas incluso sonreían. Poco a poco, el pueblo parecía recordar que había algo sagrado en quien guarda el amor dentro de sí por tanto tiempo. Lucía seguía viniendo, pero ya no dibujaba solo en papeles. Traía macetas con flores, telas con formas, piedras en espiral. Construía, sin saberlo, un altar vivo de recuerdos. Clara sabía que el tiempo de partir se acercaba, no una huida, sino una travesía. Lo sentía al tocar la madera del piano, al mirar los retratos vueltos hacia la luz. La vida ya no le pedía resistencia, ahora le pedía entrega. En la mañana en que decidió dejar su casa, Clara despertó con los ojos húmedos, pero el corazón sereno. Sabía exactamente qué hacer. Comenzó limpiando el salón, con movimientos lentos, casi litúrgicos. Quitó los velos, abrió las ventanas, lavó las cortinas con infusiones de lavanda. Luego preparó una cesta con objetos que llevaba en el corazón: la carta de Santiago, el relicario, la fotografía de ambos frente al piano, los dibujos de Lucía y la partitura de El Reencuentro. Guardó todo con cuidado. Vistió un vestido azul profundo, el mismo que usó en su última presentación pública antes del silencio. Recogió el cabello con la cinta de encaje bordada a mano que Santiago le dio en su primer cumpleaños. A las 10 en punto, caminó hasta la plazuela central. Allí estaba el piano municipal, abandonado hacía años en el centro del kiosco. Lucía la esperaba. Traía en las manos una flor azul, silenciosa, atenta. Clara subió los escalones. Abrió la tapa del piano. Estaba desafinado, pero vivo. Se sentó con reverencia y tocó la misma melodía de la capilla, pero ahora en plaza abierta, entre bancos, árboles y personas que se detenían a escuchar. Primero llegaron los curiosos, después los vecinos, y por fin Ángela, vestida de gris claro, con un pañuelo blanco sobre los hombros. Llevaba consigo una pequeña caja, aquella con el relicario que Clara le entregó días atrás. Cuando Clara terminó de tocar, no hubo aplausos, solo silencio, pero un silencio pleno, lleno de reconocimiento, de respeto. Lucía caminó hacia ella. Le entregó la flor azul. Clara la colocó sobre el piano. Luego miró alrededor y sonrió. Era hora. Al atardecer de ese mismo día, Clara escribió su última carta, dirigida a nadie, o a todos. Dejo esta casa no por carencia, sino por plenitud. El sonido regresó, la memoria se abrió y el amor encontró camino. No parto para olvidar, parto para florecer en otro lugar, donde el eco del pasado no pese, sino cante. Dejó la carta sobre el piano, junto a la flor azul. Luego caminó hasta el limonero, cavó con las manos un pequeño hueco bajo sus raíces.
Allí enterró la partitura de Santiago, envuelta en tela de lino, y susurró: «Que crezca donde la música fue semilla». Lucía la observaba de lejos. No lloraba, solo sonreía con los ojos llenos de agua. Clara caminó hacia ella, se arrodilló y dijo: «Ahora es tu turno de escuchar por mí». La niña asintió. Al final del día, Clara cerró la casa con lentitud. La cerró, pero no la selló. Dejó las ventanas entreabiertas, como quien deja respirar a un corazón. Llevaba consigo solo una pequeña maleta de tela, una estrella de plata al cuello y un cuaderno en blanco. Partió a pie, por los senderos entre los campos. Sin destino fijo, pero con dirección. En el porche, Lucía se quedó mirando hasta que ella desapareció en la curva del camino, con las manos sobre el pecho y el viento en el rostro. En la última página del cuaderno de dibujos de la niña quedó un registro. Ella vivía en silencio, hasta que él la llamó con palabras que solo el alma recuerda, y así el silencio se hizo música. El abandono, regreso, y el amor permaneció.